¿Para quién es la T-Max? ¿Quién se quiere comprar una T-Max? Eso es una de las grandes preguntas que yo me hacía antes de haber tenido la suerte de probar tanto la T-Max del 2020 como esta T-Max del 2022. Esta T-Max que se puede decir completamente nueva en cuanto a diseño y algunos aspectos de motor y cosas varias, que me hacía porque era difícil de entender de que alguien que se pudiera gastar pues 14.000, 15.000 euros, incluso 16.000 euros que vale la versión Tex-Max que estoy utilizando yo, pues que decidiera comprarse este tipo de moto, ¿no? Cuando se podría comprar, pues eso, una moto Overlander fácilmente y le sobraba dinero. Entonces hay que ponerse en la piel, primero de uno, del que tiene dinero. Número dos, del que tiene dinero, pero no lo suficiente como para tener dos tipos de moto. Número tres, gente que tiene dinero y le gusta la tecnología, le gusta disfrutar de la moto y con esta moto se disfruta. Número 4, le gusta la calidad, la estética. Y número 5, le gusta salir de vez en cuando de ruta, no le gusta hacer viajes, vive en el extrarradio de Barcelona o en la propia Barcelona y usa la moto a diario como prácticamente un elemento de trabajo o un elemento de transporte para ir al trabajo. Esa moto pues podría representar este tipo de motos, ¿no? De maxi scooter. Y si hablamos de maxi scooter, pues la reina de las reinas es la T-Max. Cuando hablamos del mundo trail, la reina de las reinas es la GS 1250 y toda la gama desde que salió la 1150. Y si hablamos de maxi scooter, pues hablamos de esta moto, hablamos de la T-Max. Lleva 8 generaciones, he estado leyendo, porque me quiero informar. Lleva 350.000 unidades vendidas de esta moto. Así que algo saben de Yamaha, de hacer motos así maxi scooter. Y he decidido grabar la prueba de hoy en ciudad, en Barcelona, porque eso es una moto que se va a usar mayormente en desplazamientos interurbanos entre una ciudad dormitorio a Barcelona o viceversa, y de vez en cuando salir a hacer curvas. Y luego iremos a una parte de Barcelona para hacer unas curvitas y ahí os explicaré qué me apareció ayer después de 700 kilómetros que le hice a la moto, entre la motovolta y la ida y la vuelta a casa. Así que si queréis saber mi opinión después de la intro, comenzamos. Por cierto, he lavado la moto y no sé si ha sido buena idea lavarla antes o después de la prueba. Se va a ir secando, pero va a quedar un poquito sucia, así que luego le voy a tener que dar con un trapo o algo que tenga por ahí. Entonces, es la primera vez que estoy probando esta moto en ciudad. Por suerte ahora mismo no hay muchos coches y se puede hablar tranquilamente. Vamos a subir la pantalla para que veáis cómo se sube la pantalla eléctricamente, perdonad, que así me puedo abrir la visera y quizás me escucháis mejor, o no lo sé. Entonces, esta es una moto que lleva 8 generaciones, ha ido evolucionando estéticamente y este año 2022 le han pegado una evolución estética pues brutal. Más que nada para seguir siendo la reina de las maxi scooter, y le han dado como un plus de calidad con esta pantalla TFT de 7 pulgadas, que la gente he estado leyendo que los periodistas decían que no se veía bien, pero yo no tenía ningún problema. Aparte tiene un parasol ahí delante y la pantalla se ve fina filipina. Entonces, estéticamente pues sigue teniendo la línea de la T-Max, pero han cambiado el frontal, han subido los faros un poquito hacia arriba, pero sigue teniendo ese aire de T-Max. Tú ves una moto T-Max a lo lejos y sabes que es una T-Max. Hubo unos intentos de Kinko, creo que era, de hacer una maxi scooter que era exactamente igual que esta, pero no he tenido suerte y creo que sigue siendo T-Max las más vendidas. Ahora creo que la Honda Forza 7,5 está dando guerra, y yo creo que Yamaha se ha puesto las pilas por eso. Vamos a bajar, es que si no veo, tío. Se ha puesto las pilas y por eso ha venido esta semi-revolución, ¿no? Una revolución que manda directamente por la pantalla TFT en esta versión, bueno, en las dos versiones, la versión normal y en la versión T-Max, pues es esta pantalla TFT
con diferentes modos de visualización. Yo le tengo puesto esto como si fuera un rayo, que según el modo que lo pones, pues va dejando como un haz con aceleras y deceleras. Y luego pues tenemos bastantes cosas y datos de visualización, como el consumo medio, el consumo instantáneo, autonomía, temperatura, el odómetro, el trip 1, el trip 2. Bastantes cositas interesantes que me ayudaron bastante en la Motovolta, porque así sabía cuántos kilómetros me quedaban de depósito y más o menos pues tenía calculado en qué gasolineras poder parar y en qué gasolineras no parar, porque había un cúmulo de motos brutal, demasiadas motos a la vez repostando y se tardaba pues media horita cada vez que quería repostar. Hablemos también de lo que para mí ha cambiado más, que es la posición de conducción. Han bajado el asiento un poquito, ahora está a 800 milímetros al suelo, y han intentado que sea menos ancho en la parte donde tú tienes las piernas, ¿no? Que cuando quieres llegar al suelo se sigue llegando mal al suelo, es un asiento muy ancho y la curvatura de las piernas pues hace que no llegues, o al menos yo no tenga, con 1,70 pues sinceramente llego con una pierna y ya está, no voy a engañar, no llego como me gustaría llegar. Y a ver por dónde puedo tirar yo aquí, que ya me he perdido. El intento está ahí, ¿lo veis? Apoyo, y si quiero apoyar con la otra, la postura es un poquito incómoda cuando quieres tocar suelo en ciudad, y en ciudad tienes que tocar suelo bastante. Luego otra cosa que no me gusta es el tema del peso. Son 218 kilos en orden de marcha, así que son bastantes kilos. Ya que no se llega bastante bien montado encima a moverla, si no mides 1,80, 1,85, pues lo vas a tener complicado. ¿Qué más? Sí que me gusta una cosa de comodidad, que es el tema del respaldo. Hay un respaldo trasero que se mueve en diferentes posiciones, y eso hace que el coxis, la parte trasera de tu espalda, apoye ahí y te sientes relajado. La verdad que mover ese respaldar es bastante sencillo, está debajo del asiento apretando un botón y lo mueves relativamente fácil, solo tienes que abrir el asiento y ya está. Lo que sí que ha cambiado es la posición de conducción. El manillar, para mí, que está un poquito más bajito, y eso te da como una posición de conducción un poquito más racing, y eso hace como que se te cansen un poquito los brazos. Me gustaba más la otra posición. Cuando probé la T-Max del 2020 me gustaba más esa posición, era un poquito más relajada para los brazos, pero le han querido dar un toque racing, un toque R, ¿no? a esta versión, y lo han cambiado. Estaría bien que se pudiera regular la posición en altura, como si fuera un propio manillar, ¿sabes? Y que en la fijación de lo que es el manillar, pues tuviera algo que pivotara de arriba y abajo y te facilitara la posición de conducción. Es que si no vas como muy racing, y a mí no me acaba de gustar. Sí que es verdad que tampoco es una posición muy cansada, porque ayer acabé cansado porque son muchas horas encima de la moto, pero no un cansancio que diga que quiero llorar de cansancio. Pero en sí es una moto relativamente cómoda, que puedes hacer bastantes kilómetros sin tener un desgaste físico extremo, porque no te exige, cuando estás haciendo curvas, no te exige tener unas condiciones físicas o estar físicamente como un toro para conducirla y para poder llevar un buen ritmo. Y eso me sorprendió, porque la otra vez con mi mujer, como iba con ella, pues la verdad que no la apreté mucho, porque ella se pone un poquito nerviosa cuando voy o intento ir un poquito rápido. Entonces eso, realmente es una moto que se puede decir que es cómoda. Se ve que han cambiado también el tema de los reposapiés. A mí nunca me ha gustado llevar la moto o llevar las piernas estiradas, prefiero más una posición con los pies y que hagan 90 grados, pero bueno, el dato está ahí y ya está. Lo que sí que me gusta mucho es el tema de la regulación de la pantalla. Como podéis ver, que sea eléctrica es un puntazo, y al igual que el tema de las piñas retroiluminadas por la noche, que se ven de maravilla, y esos son puntitos a favor. Entonces, en cuanto a tema comodidad, pues el asiento es amplio, es cómodo para dos personas, con agarraderas en la parte de atrás para que se pueda agarrar. Cabe un casco integral en la parte inferior. Yo llevé todos mis cacharritos, lo llevé ahí debajo del asiento y cabían perfectamente. Luego tenemos aquí una guantera donde puedes meter lo que tú quieras, y tenemos un USB de carga. No me gusta que tengas que dejar el móvil ahí enganchado, es decir, si yo pongo aquí un GPS y lo quiero enganchar ahí, pues no puedo hacerlo. ¿Qué tuve que hacer yo? Forzarlo.
forzarlo sacando el cable por fuera y con un poquito de cinta americana, pues lo pegué para que el hueco no se abriera, la portezuela no se abriera. Yo creo que estaría bien intentar sacar ese USB por aquí fuera, porque prácticamente todos usamos el móvil alguna vez de GPS y si nos pilla con poca batería estaríamos jodidos. Entonces yo creo que son detalles que en próximas generaciones seguro que se arreglan. ¿Qué más? Tenemos freno de mano, que yo lo tuve que usar mucho porque como esta no puedes meter primera y dejarla clavada, pues tienes que usar el freno de mano para que te ayude a eso, ¿no? Y no tener, como no llegas bien con los dos pies, pues no puedes bloquear la moto en una pendiente o en alguna que otra situación que necesitas que la moto se quede parada. En cuanto a tema motor, pues es un motor bicilíndrico de 562 centímetros cúbicos que rinde casi 48 caballos, estando ahí al límite del Carnet A2 y que a mí me gusta mucho. Sí que es verdad que al ir con variador y con variador continuo y con correa y tal, pues lógicamente no tienes cambio de marchas. Es como un estilo a mi coche, al Toyota, que no tiene cambio de marchas, es un variador continuo y bueno, al final te acostumbras. El sonido, pues el sonido del motor a mí me gusta mucho. Por ejemplo, mira, que mirar, con esta moto lógicamente puedes salir con los semáforos embalados y ser un macarrilla. Con esta moto puede ser un macarrilla, pero de los buenos, ¿sabes? Con estilo. Pero eso va con el carácter de la persona. Seguramente eso lo haría con cualquier otra moto. Y nosotros nos hemos quedado en la retina de que la gente que tiene esta moto, pues es un macarra, es un garrulete y cosas estas. Que sí, que es posible que algunos lo sean. No te digo que no, pero luego hay gente normal, ¿no? Como puedo ser yo o puede ser otra persona, que somos gente normal. Y el motor, pues oye, va muy fino. El consumo, os voy a decir qué consumo llevo. Mira, 4,7 litros y le he hecho 700 y poco kilómetros. Y la verdad que 4,7 está muy bien, ¿eh? Yo me esperaba que al final fuera un poquito más. Sí que es difícil de entender un poco el tema de cuando te marca la autonomía. No lo entiendo mucho, porque de repente me quedan muy pocos kilómetros y luego le echo gasolina y parece que le quedan muchos kilómetros aún por recorrer, porque me llena medio depósito. Tened en cuenta que esto es una moto que tiene 15 litros y a esta autonomía calculemos que son 4,7 o vamos a poner 5, pues podrías hacer unos 300 kilómetros. No es una autonomía para subirse a las paredes. Con un depósito un poquito más grande pues quizás sería mejor, pero ya te digo que con el motor es una moto entretenida y que he seguido el ritmo de motos gordas de mucha más potencia, del doble de potencia, sin ningún problema. Sí que es verdad que tienes unos límites, primero los límites de la moto o al revés, primero los límites del piloto y luego los límites de la propia moto, ¿no? Pero con las suspensiones que tienen ahora, que quizás le han dado como un terrado un poquito más deportivo, pero aún así absorbe muy bien las irregularidades del terreno, pues creo que le han dado firmeza, sobre todo en el paso por curva, le han dado firmeza. En la otra versión sí que notaba un poquito de vaivén, ¿no? Como que flaneaba un poquito y que se apretaba sobre todo en curvas de alta velocidad, notabas que la moto flaneaba un poquito. El tacto por paso de curva lo siento muy, muy firme, la verdad que no me hizo ningún raro. En cuanto a tema de acelerador electrónico, pues tenemos un acelerador electrónico y eso nos permite tener dos modos de conducción. El Touring y el S se cambia con este botoncito que tenemos aquí, muy fácil. Y lo que te cambia es la forma de entregar la potencia, ¿no? Uno un poquito más salvaje y otro pues más tranquilo, ¿no? Para intentar minimizar los consumos, pues en trayectos más urbanos usar ese y luego en extrarradio y si estás haciendo curvas, pues usar otro modo de conducción, ¿no? El Sport. En cuanto, una de las cosas que más me ha gustado de la moto es la frenada. La frenada me ha convencido mucho. Es una frenada tenemos dos discos de delante de 267 milímetros y pinzas radiales de 4 pistones. Y atrás tenemos un freno de disco de 282 y un disco de freno flotante. La verdad que la moto frena bastante bien. Tenemos ABS como es normal. Lo que sí que el ABS de la rueda trasera entra con relativa facilidad. Mira, vamos a hacer que entre ahora. ¿Lo ves? Ahora me ha entrado.
entra bastante. Entonces es un poquito sensible, así que sobre todo cuando son días de lluvia hay que tener un poquito cuidado. Pero por lo demás, pues encuentro que es una moto bastante tecnología. Tenemos puños calefactables, que los puños calefactables no me han dado la sensación de que calienten mucho. Sí que calienta mucho es el asiento calefactable, todos ellos son regulables en 3 intensidades, que se maneja todo con el joystick izquierdo. Y bueno, creo que lo de los puños se lo deberían mirar porque no noto demasiada calor, se puede decir. Entonces, ¿es una moto que pagaría yo 16.000 euros? Yo no lo creo porque no... Vale que esta moto va muy bien, pero no es una moto que me guste el estilo, ¿no? Prefiero tener otro tipo de motos, aunque en ciudad pues lo pase un poquito peor, ¿no? Porque en esta moto lo que tiene que es cómoda, que le pones esa mantita que se ponen y en invierno vas de puta madre, no pasas frío. Pero no es mi estilo, pero hay gente que sí que tiene ese estilo, ¿no? Que tiene una moto que la usa para diario, para ir a trabajar, que prefiere comodidad en ese aspecto y que luego si quiere salir a hacer rutas por carretera, pues lo puede hacer. Y además a un nivel bastante bueno, ¿eh? Un nivel bastante competente. Y este es lo que te ofrece la T-Max, ¿no? Aquí por ciudad, pues eso, esa agilidad de cuando aceleras, sabes que vas a pasar el coche que quieres adelantar. Sí que es verdad que los espejos quizás sobresalen un poquito más del ancho de la moto, así que hay que tener un poquito cuidado. Están algo elevados, pero yo creo que están a la altura de los retrovisores de los coches, así que es posible que si quieres hacer un poquito de filtering te los lleves. Por cierto, esta moto tiene control de velocidad, control de crucero, que funciona muy bien. Velocidades que yo creo que fácilmente supera los 170, fácilmente los puede coger. Yo no los he puesto a esa velocidad, guiño, incluso un poquito más se podría poner. Pero bueno, eso es lo que me han contado, ¿vale? Un poquito de filtering por aquí, tico, tico, tico. Creo que voy a tener la carretera para mí solo, ¿eh? Y eso puede ser una gran noticia. Hay una cosa de las piñas que no me gusta, que es la ubicación del intermitente. A veces coincide, te equivocas la posición del intermitente con el del joystick y estás moviendo continuamente el tema de los indicadores de la pantalla. No es un gran problema, pero creo que deberían buscarle otra posición. Vamos a hablar un poquito del tema de la protección aerodinámica y el control de crucero. El control de crucero se activa casi como todos los controles de crucero. Tenemos un botoncito y luego para activarlo le damos al set, ya se queda activado y luego podemos ir subiendo la velocidad que nosotros queramos. Vale, vamos a ponerlo a 80 km por hora. Vale, no te va indicando el paso a paso, pero bueno, te lo intuyes tú. Vale, estamos a 80 km por hora y ahora tengo la pantalla bajada al máximo. Ahí tenemos un cochecito que no le funcionan las luces. Ya lo tenemos. Ahora vamos a subir la pantalla para que veáis cómo cambia, ¿eh? La protección de posición inferior que está ahora a posición superior. Cero aire. A mí me da cero aire en el casco. Absolutamente cero. Sí que me da aire en las manos, lógicamente, y un poquito en la zona de los brazos. El pecho, los hombros, la cabeza están totalmente cubiertos del aire. Vamos a volver a bajar para que podáis ver. Vale, voy a quitar el control de crucero y esta sería una de las zonas pues más habituales de esta moto, ¿no? Vías rápidas para llegar al trabajo lo antes posible y volver a casa lo antes posible. En este tipo de vías a 80-90 km por hora el consumo es 4,2, 4,3. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del comportamiento dinámico de esta moto en carreteras de este estilo, con buen asfalto, con buenas curvas, donde te puedes esmerar, donde si eres un buen piloto pues vas a poder ir rápido. Yo me quedé realmente sorprendido de lo rápido que se podía ir, porque estuve siguiendo el ritmo de varios compañeros con motos mucho más potentes que estas, ¿no? Porque tener en cuenta que esto solo tiene casi 48 caballos, 47,6 caballos y sorprende lo rápido que puede ir. Yo creo que tiene que ver es con la forma que tiene de entregar, ¿no? Que es prácticamente inmediata y eso ayuda, ¿no? Sobre todo en las aceleraciones, enseguida le has cogido a la persona que tengas delante, no tienes que ganarle por pilotaje, es más que nada en la hora de salir de la curva y acelerar, enseguida vas ganando metritos a metritos y se nota. Yo me sentí muy cómodo encima de la moto, la frenada va acompañada,
tampoco es una con un recorrido, creo que tiene alrededor de 120 milímetros tanto delante como atrás, con horquilla invertida de diámetro 41 en la parte delantera, pero la frenada es muy buena. Por ejemplo, en este tipo de curvas frenas y la moto es que te ayuda a entrar en curva bien, ¿no? El paso por curva es muy correcto. Con carreteras un poquito más, se podría decir, rotas, que tuvimos solo en la motovuelta, solo tuvimos una. Sí que es verdad que las suspensiones pues son un poquito rígidas y al no tener regulación pues sí que se nota esa deportividad, pero en carreteras normales del día a día la verdad que se siente muy bien. Y es lo que digo, es una moto que te permite ir a trabajar y luego salir a hacerte unas curvitas y estar entretenido. Tienes que tener claro que no es una R ni es una trail, pero es sencillo de llevarla. Al final solo tienes que acelerar y frenar, no tienes que estar pensando en el cambio de marchas. Bueno, pues resumiendo, ¿me ha gustado la moto? Mucho. ¿Me la compraría? No lo creo. Tendría que darse el caso de que viviera lejos de mi trabajo y que me pudiera permitir una segunda moto y que decidiera esta, porque para eso sí que me valdría, para ir a trabajar. El consumo al final no ha sido tan elevado, yo me esperaba un consumo un poco más exagerado, estamos hablando de que no llega a los 5 litros, eso sí, el depósito es pequeño, depende de tu distancia, pues a lo mejor tienes que repostar 2 o 3 veces por semana, es para lo que es y ya está. Nadie te saluda, lo que tienes que tener en cuenta que nadie, si saludas el saludo motero, nadie te va a saludar, pero bueno, yo creo que no hay que menospreciar a la gente que tenga una scooter, una maxi scooter, porque las circunstancias de cada uno son las que son. Que sí, que se pueden elegir muchos modelos de moto y tal, pero hostia, tampoco es para pasar de ellos, ¿no? No hace motero la moto, sino la persona, o esa es mi opinión al menos. Así que creo que vamos a ir despidiendo el vídeo de hoy, aquí por una zonita de curvas bien rica, bien bonita. Así que si os ha gustado, dadle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego.